Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Mi nombre es María Margarita Zuleta. Como Eugenio dijo, muchas gracias Eugenio, yo prefiero que me digan Paca, porque así me han dicho toda la vida. Están conmigo algunos funcionarios de Colombia Compra Eficiente y lo que queremos hacer es presentarles una herramienta para hacer la compra pública más fácil, más rápida y más segura. Y empecemos por hablar del sistema de compra pública inicialmente. Y de esa herramienta que se llama e-procurement. ¿Qué es e-procurement? Puede ser un concepto que suena a inglés, a un anglicismo. Sin embargo, es un concepto importante. La idea de e-procurement es utilizar la tecnología de la información y las comunicaciones para el beneficio del sistema de compra pública. ¿Y qué es el sistema de compra pública? Todos esos agentes, esos canales, esas personas y esas transacciones que permiten que nos gastemos el presupuesto de las entidades estatales en nombre de los contribuyentes y para beneficio de los contribuyentes. ¿Qué ocurre? En cualquier transacción de cualquier entidad estatal, alcaldía, gobernación, nación, la única forma como nos podemos gastar la plata es a través del sistema de compra y contratación. Nos gastamos la plata pagando la deuda, contratando funcionarios, puro régimen laboral, y todo lo demás es sistema de contratación. Y para eso es esta herramienta que les vamos a presentar. En el sistema de contratación pública hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno, estamos hablando del 17% del Producto Interno Bruto del país. El mayor comprador de Medellín es Medellín. El mayor comprador de Antioquia es Antioquia. El mayor comprador de Colombia es la nación colombiana. Y estamos hablando de la representación, digamos, si cogemos ese valor y lo montamos en el PIB, estamos hablando del 17% del PIB a nivel nacional. Tenemos que hacer los cálculos de cuánto es a nivel de Medellín y a nivel de Antioquia. Pero con esto lo que les quiero decir es que es un motor de la industria de la economía local y nacional importantísima. Es un motor de la industria de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de un porcentaje del PIB muy importante. Pero adicionalmente es la forma como ejecutamos la política pública. La política pública de Medellín, ¿cómo se ejecuta? Haciendo, por ejemplo, los trabajos que está haciendo Medellín en el río Medellín. ¿Por qué? Porque hay una política pública para recuperar esos espacios. ¿Cómo se hace? A través del sistema de compra y contratos. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Si nosotros miramos entidades públicas o entidades privadas, la mayoría de las entidades públicas y las entidades privadas se gastan un montón de tiempo en contratando y generando los procesos de contratación que no representan esa cantidad de plata. Y la gran plata, desafortunadamente, les toca dedicar menos tiempo. ¿Por qué? Por el volumen de las transacciones. Todos tienen que contratar una cantidad de cosas que podían contratarse de una forma más fácil y ahorrar esos tiempos para que en el grandísimo del río Medellín o en el grandísimo de la vía o el grandísimo de la alimentación escolar puedan dedicar más tiempo y más recursos humanos y más calidad del tiempo. ¿Por qué? Porque el 80% del tiempo la dedicamos al 20% de los recursos. Y eso nos pasa desafortunadamente, insisto, en el sector privado y en el sector público. Sigamos. ¿Qué es lo que uno busca de ese sistema de compra pública? Y era lo que les decía yo antes. Estamos hablando de esa cantidad de plata, de una cantidad de gente, sector privado y sector público comunicándose. ¿Y qué es lo que uno busca? Primero, que la transacción de compra-venta de bienes y servicios o contratación de obra sea fácil y sea simple. Que sea más rápido, más fácil, más ágil, más simple. Que siempre haya información disponible de unos y de otros. ¿Y a qué me refiero con unos y otros? Que la información de las entidades estatales esté disponible para el sector privado y que la información de los posibles proveedores del sector privado esté realmente disponible para las entidades estatales. Que cuando una entidad estatal tenga que buscar a un proveedor de un servicio particular, le quede fácil buscarlo. Que tenga la información de cuál es la experiencia de ese proveedor, de cuáles son las condiciones de ese proveedor, que lo pueda buscar rápidamente para hacer sus estudios de mercado y que no simplemente diga con quién he contratado los últimos 3 años, sino que tenga la información en general de esos proveedores. Que a los proveedores les permita tener búsquedas de negocios.
Es decir, ese proveedor interesado en venderle a la alcaldía de Medellín un servicio de consultoría ambiental pueda buscar rápidamente esos procesos de contratación que ha abierto la alcaldía de Medellín en ese tipo de áreas. Bueno, adicionalmente, que ese sistema nos sirva para revelar la información. Para revelar la información pública de esos procesos de contratación. Y adicionalmente, que nos permita gestionar el conocimiento. Que esa información que estamos recogiendo, tanto entidades estatales como proveedores, nos sirva para gestionar el conocimiento. Que el proveedor diga, miren, es que no solamente Medellín, sino también Chinchiná y también Ibagué y también Bucaramanga están abriendo ese tipo de procesos y yo puedo ofrecer mis bienes y servicios en esos procesos. Y yo puedo gestionar el conocimiento para estar seguro que esas contrataciones se hacen generalmente en una época determinada del año y que yo pueda prepararme para atender esas demandas de bienes y servicios en esa época del año. Entonces estamos hablando de que la compra la podamos hacer ahí, la venta la puedan hacer ahí los proveedores, que nos sirva para buscar negocios, que sea la forma como revelamos la información a las entidades estatales, que sea una herramienta informativa para todos y adicionalmente que nos sirva como proceso de conocimiento, que constantemente podamos aprender de lo que se ha recogido en esa plataforma para que aprendamos a contratar mejor, para que conozcamos que hay otras entidades estatales vendiendo o comprando los mismos bienes y servicios, es decir, proveedores vendiendo y entidades estatales comprando, y aprendamos de esas transacciones también. ¿Qué buscamos ahí? Que sea más fácil, que la información esté en tiempo real, que sea más rápido, reducir costos de transacción. Reducir no solamente costos de transacción, sino adicionalmente huella de carbono. Que no tengamos que producir la cantidad de papel que producimos y adicionalmente que no tengamos que hacer esa cantidad de desplazamientos físicos que hacemos hoy en día. Al poder presentar una oferta en línea, ¿cuánto tiempo nos ahorramos simplemente de tránsito? Que haya información e interacción en línea, es decir, que no sea que yo tenga que mandar una carta, que esa carta me la sellen, si me la contesten, sino que esa interacción la podamos hacer en línea. Eso conduce a la transparencia. La información siempre conduce a la transparencia. Y adicionalmente, si ahí podemos tener trazabilidad, naturalmente estamos ganando todos en transparencia. Más agilidad, no hay lugar a desplazamiento, les decía hace un ratico. Sigamos. Todos ustedes conocen el SECOP 1. Todos ustedes conocen el SECOP 1. El SECOP 1, hace un rato hablábamos con el secretario general de la alcaldía, porque el SECOP 1 nació como la idea de todo lo que teníamos en las gacetas de contratación y en el diario oficial, subámoslo a internet. Y así nació y ha cumplido un papel muy importante. Colombia tiene unos grandes niveles de difusión de sus procesos de contratación. Nos falta mucho, todavía tenemos niveles de subregistro, todavía tenemos registros que no se hacen de forma adecuada, todavía tenemos registros que se hacen tarde y registros en donde hay errores de dedo, que la gente va a escribir 2 y escribe 20, y viceversa, y ese tipo de problemas. Pero hemos avanzado mucho. Pero tenemos una herramienta para publicidad. Aquí hay puestos. Si quieren los que están allá, aquí hay un puesto, aquí hay como 3 puestos adicionales. Y aquí hay otro. Aquí adelante en esta primera fila hay 2. Les decía entonces que hemos avanzado muchísimo y tenemos información en línea que es importante. Sin embargo, no estamos utilizando realmente herramientas de e-procurement. Aún tenemos esa falla a la que me refería un rato, y es que no aprovechamos suficientemente la tecnología de información y las comunicaciones. No hacemos las transacciones en línea. Y eso es lo que estamos buscando con el SECOP 2. Con el SECOP 2 básicamente estamos buscando que todo el proceso de contratación, desde la planeación, la presentación de la oferta, la adjudicación, la firma del contrato, todo eso lo podamos hacer en línea. Que podamos tener todo ese proceso en línea. Y eso es lo que busca el SECOP 2. Y para eso necesitamos el concurso de entidades estatales que estén dispuestas a hacer sus procesos de contratación en línea, pero no hacemos nada si no tenemos proveedores inscritos en el SECOP 2.
Yo les pongo el ejemplo de Colombia Compra Eficiente. Colombia Compra Eficiente celebra un tipo de contratos que se llaman los contratos de agregación de demanda, acuerdos marco o instrumentos de agregación de demanda. Colombia Compra Eficiente, los últimos procesos de agregación de demanda los ha hecho en el SECOP 2. Entonces publica en el SECOP 2 los documentos iniciales, los proyectos de los documentos, empiezan a hacer los comentarios en línea, nosotros los contestamos en línea y la presentación de la oferta se hace en línea. ¿Qué beneficios tiene eso? Pensemos desde el punto de vista del proveedor. El proveedor tiene la forma de administrar su propia información. El proveedor dice, a mí me interesa vender bienes y servicios de estos tipos. Y se clasifica con el clasificador de Naciones Unidas que hemos presentado en este auditorio ya varias veces y que estoy segura que ustedes conocen bien. Dice, a mí me interesa vender X y se inscribe ahí. De tal manera que cada vez que una entidad abra un proceso para esos bienes y servicios le llega una notificación. Directamente le llega la notificación. Yo creo que eso es una forma de gestionar oportunidades de negocio interesante para los proveedores. Ustedes como proveedores adquieren una experiencia nueva o hacen un cambio de representación legal. Lo pueden inscribir en el momento adecuado y ustedes mismos gestionan su información. Esa es una información que ustedes gestionan con su usuario y su contraseña. Y ustedes gestionan toda su información. Ponen toda la información, aquí hay un puesto. Toda la información que ustedes necesitan y que les piden ahí y que ahorita María del Pilar y el resto del equipo les va a presentar, ustedes la registran y la registran de forma automática. Y ustedes presentan a través del SECOP las ofertas del SECOP 2, todas las ofertas, cuando quieran presentar ofertas. Hacen toda la gestión de su perfil como proveedor, de su información como proveedor y la gestión frente a las entidades estatales en el SECOP 2. Obviamente, nosotros vamos a tener un tiempo en donde van a subsistir los dos sistemas. El SECOP 1, donde ustedes saben que ustedes lo único que tenían era acceso a información, no tenían formas de registrarse, pero va a subsistir el SECOP 1 con el SECOP 2 durante un tiempo. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros necesitamos que las entidades vayan vinculándose al SECOP 2 y vayan adelantando sus procesos de contratación, y eso no es una tarea que se hace de un día para otro. Pero si ustedes empiezan a conocer el SECOP 2 y están registrados en el SECOP 2, obviamente se va avanzando y se va avanzando de una forma importante. Cuando uno hace un proceso en el SECOP 2, solamente puede recibir las ofertas de aquellos proveedores que están registrados en el SECOP 2. Entonces, eso hace que sea importante que las vayan conociendo. Ahora, muchos van a decir, muchos del sector público generalmente dicen, ¿y qué pasa? ¿Qué dicen las entidades de control? ¿Me va a funcionar el SECOP 2? Y les voy a contestar, claro que sí. Y una de las cosas que vemos, por ejemplo, es que en una de los slides es que todas las normas de la Ley de Acceso a la Información, de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información, todo el contenido de la ley y el decreto reglamentario está previsto en el SECOP 2. Es decir, en el SECOP 2 las entidades estatales publican su plan anual de adquisiciones y gestionan el plan anual de adquisiciones. Y ustedes como proveedores pueden buscar esas oportunidades de negocios justamente teniendo en cuenta esos códigos, esa clasificación de bienes y servicios de Naciones Unidas y poder mirar ahí. Toda la planeación la hacen en línea en el SECOP 2. La selección y la contratación, toda la justificación, si lo voy a hacer por un mecanismo o por otro mecanismo, todo está en el SECOP 2. Y hay un módulo de ejecución de contratos que ahorita no tenemos en SECOP 1. En SECOP 1, adicionalmente que solamente tenemos información, no tenemos mucha información de cómo se ejecuta el contrato. Aquí en el SECOP 2 hay un módulo de ejecución de contratos que nos va a permitir mirar el cronograma y mirar la ejecución del contrato en línea. Informa, creo que desde el punto de la competencia, el SECOP 2 es importante y es importante mencionarlo aquí. Cuando Chile hace 10 años resolvió hacer una plataforma transaccional como es esta del SECOP 2, una de las cosas muy importantes que le pasó a Chile es que se aumentó la participación de la PYME en el sistema de compra pública.
Y Chile generalmente dice, Chile Compra dice, eso se le debe a este tipo de herramientas. ¿Y por qué? Porque naturalmente la información le llega a todo el mundo al mismo tiempo. Y esa pyme que puede rápidamente, porque tiene una estructura de pronto menos pesada que una compañía grande, que puede rápidamente reaccionar frente a esa oportunidad de negocio, puede aprovechar esa oportunidad e incrementa su participación. Creo que esa es una de esas experiencias importantes que tenemos. La contratación en línea nos asegura, además, toda la información está al mismo tiempo disponible para todo el mundo. Entonces, de alguna manera, nos permite también que el trato sea igual para todas las personas. Con esa herramienta, además, rendimos cuentas como entidades estatales. ¿Por qué? Porque el público en general puede mirar todo el proceso con trazabilidad. ¿Qué ventaja hay? Un proveedor, y ahorita Karen, María del Pilar y todos les mostrarán, cuando ustedes presentan una oferta en el SECOP 2, ustedes presentan un sobre electrónico. Supongamos que la oferta, el cierre del proceso de contratación es a las 3 de la tarde del viernes 10 de julio. Yo presento mi sobre a las 11 de la mañana y él lo presenta a las 12 y él lo presenta a la 1:30 y ella, que es la más arriesgada, lo presenta a las 2:30. Ustedes todos van a recibir la notificación en el momento en que ese sobre electrónico se abre. Y ese sobre electrónico no se puede abrir antes de las 3 de la tarde porque a las 3 es el cierre. Pero en el momento en que se abre, ustedes reciben la notificación. ¿Qué pueden hacer ustedes? Empezar a presentar, a organizar la oferta, grabarla, y en el momento en que reciban la autorización de quien tiene, el gerente financiero o el que tiene que autorizar, la pueden enviar. Pero no tienen que esperar al último minuto, sino pueden ir teniendo todos los documentos organizados para efectos de enviarla en el último momento. Yo creo que es una herramienta que nos va a servir a todos. El cambio siempre nos cuesta trabajo. El cambio siempre nos cuesta trabajo. Pero lo que tenemos que hacer para que nos cueste menos trabajo es echarnos al agua, es empezar a nadar. Y es muy fácil para ustedes empezar a hacerlo antes de participar en procesos. ¿Qué nos ha pasado en Colombia Compra Eficiente? Se inicia el proceso de contratación y llamamos a todos los interesados a que se capaciten y empiecen a registrarse en el SECOP para presentar sus ofertas. Si ustedes lo hacen desde antes o paralelamente con el ejercicio que está haciendo la Alcaldía de Medellín y que esperamos iniciar la última semana de julio con la Gobernación de Antioquia, si ustedes empiezan a hacerlo desde ya, obviamente están preparados para el momento en que la Alcaldía o la Gobernación inicie el proceso de contratación, porque ya están registrados en el SECOP y ya han empezado a conocerlo, ya han empezado a manejar la herramienta. Yo los invito a que perdamos el miedo, que demos ese paso y empecemos a utilizar esta herramienta, que nos va a servir a todos, nos va a servir a todos. Con seguridad vamos a tener dudas. Piensen cuando tuvieron ustedes su primer... Hay muchos que no saben cómo era, no tienen ni idea cómo era la vida sin computadores portátiles y teléfonos inteligentes. Pero los que tienen cerca de mi edad saben cómo era la vida sin ese tipo de herramientas. Y aquí lo que estamos invitándolos es a que hagamos lo mismo. Que en lugar de decir, yo quisiera que mi teléfono me diera los buenos días cuando me levanto y no que simplemente sonara el despertador, pues no lo diga de esa manera. Yo sé que para los más jóvenes es más fácil, sino simplemente que uno diga, voy a escoger más bien el ring, para el tono para que me despierte. Y que pensemos que esas herramientas nos sirven y que tenemos que aprenderlas a usar y tenemos que perder el miedo a usarlas. Yo los invito a que oigamos al equipo que les va a presentar cómo es el funcionamiento del SECOP 2, qué es lo que hay que hacer, cómo se registra un proveedor, y que empiecen a registrarse, que empiecen el municipio de Medellín, como les decía, y adicionalmente la Gobernación de Antioquia van a empezar a hacer uso del SECOP 2. Y es muy importante que ustedes como proveedores de Medellín y Antioquia estén registrados en el SECOP 2 para el momento en que empiecen a hacer ellos los procesos de contratación en SECOP 2. Muchas gracias, y yo creo que lo lógico es darle el espacio a María del Pilar y a Karen para que empiecen a mostrarles cómo es
ese proceso de registro de proveedor en el SECOP 2. Muchas gracias.